Bueno, vamos entonces a ver lo siguiente que tenemos en ese tema, que es la parte del graph set. Vale. Venga, estamos aquí todos ya. Lo que vamos a ver en el graph set va a ser un método para poder programar que en algunos modelos de autómatas también se traduce en un lenguaje de programación, es decir, se puede programar con unos bloques que son exactamente los del graph set. En el autómata que nosotros vamos a manejar, en los que tenemos aquí, no es viable, pero bueno, nos puede servir para diseñar el programa, ya sea en COP o ya sea en FUP, en contactos en funciones lógicas, a partir del desarrollo que hacemos en el graph set. Se utiliza también para documentar el funcionamiento de instalaciones. Es una manera de describir la secuencia de funcionamiento de un automatismo. ¿Vale? Entonces, si somos capaces de describir el automatismo con un graph set, vamos a ver que va a ser muy fácil el poder programar en lo que queramos programar a partir de ese graph set, porque hay una traslación directa de lo que tengo en el graph set a lo que tengo en el programa, sin necesidad ya de pensar. La parte de pensar la tengo que hacer cuando diseño el graph set y luego ya es una cosa puramente mecánica. ¿Vale? Esto en la práctica, en la norma IEC, se llama SFC, ¿vale? Diagrama SFC. Aquí lo vamos a llamar graph set, que es el origen al final de ese diagrama SFC que tenemos en la norma IEC. ¿Vale? Bueno, ahí os cuentan los apuntes, esto está sacado de los apuntes de primero. Os cuenta un poco de dónde viene el graph set, ¿no? En qué automata se puede utilizar y demás. Nos habla aquí de distintas formas en las que yo puedo describir un proceso. Nos dice, podemos clasificar las formas de descripción de un proceso en diferentes grupos. Una descripción literal únicamente resulta larga, incómoda, a veces imprecisa y a menudo incompleta. Una descripción literal es cuando yo os pongo un enunciado, por ejemplo, y os cuento cómo funciona una instalación. Luego tenemos otra opción, o tendríamos otra opción, que sería una descripción lógica, un logigrama, que está normalmente enfocado a una tecnología, es el problema que tiene, y no es apropiada muchas veces a la realización mediante programa. ¿Vale? Son estos diagramas de sí, no, que tienen un rombo y tienen un cuadrado. No sé si alguna vez los habéis visto. Se utilizan, por ejemplo, o se utilizaban más bien en informática para describir el funcionamiento de un algoritmo y cosas por el estilo. Aquí, para el tipo de automatismos que nosotros tenemos, no nos es muy útil ese tipo de diagrama, ¿vale? Porque luego, sobre todo porque trasladarlo a una programación se complica. Es más fácil trasladar una programación de tipo informático, un lenguaje de programación de alto nivel, que al tipo de lenguajes que nosotros utilizamos. Podemos tener otra opción que sería una representación por organigrama, más general, ¿vale? Se suele adaptar un poco más a la realización de los programas, pero resulta un poco pobre en el caso de los automatismos que son secuenciales, que son la mayor parte de los que nosotros estamos tratando. ¿Vale? Es decir, automatismos que siguen una secuencia, unos pasos en un determinado orden, siempre con posibilidades de opciones, de caminos diferentes, pero al final en una secuencia. La representación de organigrama pues tampoco sirve para representar funcionamientos simultáneos, ¿vale? Entonces, es un poco la justificación de por qué utilizar el graph set, ¿vale? El graph set es un diagrama que tiene origen en la norma francesa, os cuenta también por ahí, ¿vale? Las normas ADEPA, que son las normas de Francia, y luego ya se generalizó a norma europea y a norma IEC, ¿no? Metido como uno de los lenguajes o de opciones que tengo de programación. Sería el acrónimo de gráfico de comando, etapa y transición, ¿vale? Es lo que viene a significar el graph set. Es decir, va a tener comandos, va a tener acciones, va a tener etapas que van a ser diferentes estados de funcionamiento del automatismo, y para pasar de una etapa a otra vamos a tener transiciones, ¿vale? Gráfico de mando, etapa, transición, podríamos llamarlo también. Vale. Permite describir, nos dice ahí, comportamientos de automatismos en función de las informaciones que recibe. Vale. Bueno, vamos a ver entonces los conceptos básicos. ¿Cómo se construye un graph set? El graph set tiene principalmente esas tres cosas que tenéis ahí metido en una línea roja, en un cuadrado: etapas o estados, ¿vale? Transiciones y uniones orientadas. Las etapas o estados tienen asociadas acciones
Acciones, pues es un determinado estado de los actuadores que tengo en la instalación. Una acción puede ser conexión de un contactor, puede ser, no sé, accionamiento de un cilindro neumático, lo que sea. ¿Vale? Y esos están asociados a unas determinadas etapas, que son estados de funcionamiento del automatismo. Luego tengo las transiciones, que tienen asociadas lo que llamamos receptividades. Transición es el paso que hago entre una etapa u otra. ¿Vale? La receptividad es una condición lógica que va asociada a esa transición. Cuando esa receptividad es cierta, cuando esa condición lógica es cierta, es cuando podemos evolucionar, pasar de una etapa a otra etapa. ¿Vale? Y luego tengo las uniones orientadas, que son esas que me unen las etapas a las transiciones y las transiciones a las etapas siguientes, ¿no? Hay una unión orientada. Esos elementos son elementos gráficos. Es decir, el GraphSet va a ser básicamente un gráfico, como su nombre indica, ¿vale? Un gráfico como ese de ahí, ¿vale? Estos están hechos a mano, pero esos son ejemplos de GraphSet, ¿vale? Vamos a ir identificando ahora todas sus partes, según acabamos de decir, qué es una etapa, qué es una acción, qué es una unión orientada, qué es una transición, qué es una receptividad, y empezando a construir algún GraphSet sencillo de un automatismo. Lo primero que nos describe ahí, lo primero que nos habla de las etapas. Nos dice que se caracterizan por un comportamiento invariable en una parte o en la totalidad de la parte de mando, en un momento determinado. Por ejemplo, en los automatismos que hemos estado trabajando, yo arranco un motor y cuando el motor está arrancado y está simplemente funcionando, sin que el operador toque ningún tipo de pulsador ni haya ningún cambio en las salidas, eso sería una etapa. Una etapa que es que el motor está funcionando. Cuando ese motor está completamente parado, es otra etapa diferente. ¿Vale? Si yo hago un GraphSet a partir de esa secuencia de ese automatismo, ¿qué es lo que hace que pasar de la etapa donde el motor está parado a que el motor esté funcionando? Pues ahí es donde voy a tener la transición, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, que un operario pulse un pulsador de marcha. Eso sería la transición que me pasa de una etapa a otra etapa. Pero bueno, en este momento, etapa, unas condiciones invariantes en el automatismo. Sobre todo tengo que fijarme en cómo están las salidas, es lo que me va a dar pista de lo que es una etapa. Esta es la primera parte que tengo que hacer en cualquier automatismo. Cuando yo quiera hacer un GraphSet, lo primero es identificar qué etapas de funcionamiento tengo en el automatismo, a partir de la descripción del funcionamiento que me dé el cliente o las condiciones que tenga, el pliego de condiciones que tenga la instalación, ¿vale? De ahí voy a sacar cómo funciona y lo voy a dividir su funcionamiento en una serie de etapas, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del motor, ya os digo, tendríamos dos etapas, ¿no? Motor parado, motor funcionando, un arranque directo, una cosa completamente sencilla. Podríamos tener una tercera etapa, que sería, por ejemplo, si distinguimos como etapa distinta el disparo del térmico, que podemos hacerlo porque si me fijo en esta condición que acabamos de dar, comportamiento invariable de una parte o totalidad de la parte de mando, pues va a haber una diferencia entre que el motor esté parado por el térmico o esté parado normal, que es que voy a tener encendido la bombilla de señalización del térmico, ¿vale? Las acciones, lo que pasa en cada etapa va a ser distinto. El comportamiento de la parte de mando va a ser distinto, ¿vale? En ese primer ejemplo muy primitivo de un arranque directo de un motor, pues podría poner hasta 3 etapas. Paro, motor en marcha, paro por disparo del térmico. ¿Vale? ¿Se entiende lo que es una etapa? Por ejemplo, en un portón. Imaginaos en el funcionamiento de un portón. Ahí tengo más etapas, ¿no? Una etapa puede ser el portón completamente parado. Otra etapa puede ser, la siguiente sería, si vais pensando el orden de funcionamiento del automatismo, ¿no? Cuando meto la llave y el portón se está abriendo sería otra etapa. El portón llega arriba del todo y está contando el tiempo antes de bajar. Cuando está arriba parado y contando el tiempo sería otra etapa distinta, ¿vale? La siguiente etapa que tendría en ese automatismo sería, pues por ejemplo, cuando ya llegó al tiempo y está bajando, ¿vale? Y a continuación pasaría a la etapa del principio, que sería el portón en la parte de abajo parado, ¿vale? De ahí ya voy sacando hasta 4 etapas.
Podría tener otra etapa, igual que hicimos en el arranque directo, que sea que se dispara el térmico, por ejemplo, del motor. Eso podría sacarme a una etapa distinta, que sería el disparo del térmico. Vale, podría tener hasta 5 etapas en ese automatismo. Vale, esas son las etapas, estados invariables. ¿Cómo saco las etapas? ¿Cuál es el truco, no? Que alguien dirá, vale, ¿cómo veo yo cuáles son las etapas? Piensa en cómo funciona el automatismo, el funcionamiento que te están dando en la descripción, y las etapas van a ser cada uno de los estados que va tomando el automatismo en ese funcionamiento. Si lo voy pensando en orden, en el que se van produciendo, es mucho más sencillo. ¿Vale? Vale, eso serían las etapas. Las etapas pueden estar de dos maneras en un GraphSet. Pueden estar activas o inactivas. Activa, como su propio nombre indica, quiere decir la que está teniendo efectos, la que está ejecutando sus acciones en ese momento. ¿Vale? En toda secuencia de funcionamiento de un automatismo, en todo momento va a haber una etapa que va a ser la etapa activa. ¿Vale? Las demás van a ser etapas inactivas. Ya veremos que en algunos casos hay excepciones y puede haber más de una etapa activa. ¿Vale? Venga, las etapas se representan gráficamente por un cuadrado. ¿Vale? La etapa, al final, es esos cuadraditos que tenemos dibujados ahí, con un número en medio. La etapa, pues, tal como lo pone aquí, un cuadrado y un número donde voy dando ordenadamente las etapas. ¿Vale? Tenéis ahí un dibujo con un cuadrado con una etapa que sería la 1, luego por el medio tenéis diferentes opciones, ¿no? Todos tienen una línea perpendicular que entra por arriba y otra que sale por abajo. O sea, van a ser donde tengo las uniones orientadas, ¿no? Para poder irme de una etapa a otra etapa. ¿Vale? Bueno, ahí hay una que es un poco diferente, que está marcada con ese cuadrado verde, que es la etapa inicial, que ahí lleva el número 0. Muchas veces esta etapa inicial va a tener el número 0. No tiene por qué, pero normalmente va a tener el número 0. Eso es lo que llamamos etapa inicial. La representamos por un doble cuadrado. En vez de 1 le ponemos 2. ¿Vale? Para indicar que es la etapa inicial. Normalmente cuando yo arranque, por ejemplo, el autómata que controla un automatismo, voy a intentar que vaya siempre a esa etapa 0. Esa sería la etapa inicial, cuando arranco la máquina, ¿no? Es donde el punto de partida, por así decirlo, del GraphSet. Intentaría que esa etapa esté activa cuando yo arranco el programa del autómata. Por eso va a ser muy útil el tema, comentaba el otro día, de la marca especial M0.1 en el S7200, que lo que hace es activarse durante el primer ciclo del programa. Con esa activación durante el primer ciclo del programa, lo que puedo hacer es activar la etapa 0, por ejemplo, para que el GraphSet, si lo tengo programado según un GraphSet, se vaya a esa parte de ahí. ¿Vale? Bueno, más cosas de las etapas. Las etapas tienen acciones asociadas, que es ese rectángulo que en la figura está conectado en el lateral de la etapa. ¿Vale? Que pone avance de carro 1 y en la derecha pone AC1. Las acciones, pues es normalmente una modificación en el estado de las salidas o de los actuadores que tengo en el automatismo. Esas son las acciones. ¿Vale? Las acciones no son entradas, normalmente. Las acciones normalmente se asocian a salidas, ¿vale? Si pensamos en el autómata. Tanto las etapas como las acciones las puedo describir, nos dice ahí, en dos niveles. Puedo tener lo que llamamos el nivel 1, ¿vale? Donde no se tienen en cuenta los elementos tecnológicos. Y el nivel 2, donde se especifican los elementos tecnológicos. Bueno, ¿a qué se refiere eso de los elementos tecnológicos? En un GraphSet de nivel 1, yo puedo describir las acciones con una frase en el lenguaje que habitualmente utilice. Por ejemplo, en la figura A que os pone ahí, pone avance carro 1. ¿Vale? Estoy indicando con palabras la acción que tiene lugar. Mientras que en el GraphSet de nivel 2
lo que hago es utilizar ya una etiqueta, por ejemplo, un simbólico del autómata. Eso es lo que se refiere con un aspecto tecnológico. O podría poner una salida Q0.7, por ejemplo. ¿Vale? Algo que hace referencia ya a la tecnología con la cual estoy trabajando, con la que estoy programando. ¿Vale? Nosotros sobre todo vamos a hacer graph de nivel 2. Vamos a trabajar con las etiquetas del simbólico habitualmente. ¿Vale? Siguiente elemento que tenemos en el graph: transición y receptividad asociada. La transición indica la posibilidad de evolución entre etapas. Esta evolución se consume al producirse el franqueo de la transición. El franqueo de una transición provoca el paso en la parte de mando de una situación a otra situación. ¿Vale? Cuando se da una serie de circunstancias, el graph va a evolucionar, y esa evolución consiste en que se pasa a una transición. La transición va a tener asociada lo que llamamos receptividad, ¿vale? Que es la condición lógica que se tiene que cumplir. Pero una transición, antes de poder franquearse, tiene que estar validada o no validada. ¿Qué es una transición validada? Una transición validada es aquella en la que la etapa anterior está activa, ¿vale? Las transiciones solo tiene sentido franquearlas si la etapa anterior está activa. Si no, la transición no está validada y no puede haber un paso en ese graph set a través de esa transición, ¿vale? Para que haya una evolución en el graph set se tienen que dar dos condiciones: que la transición esté validada y que se cumpla una condición lógica, que es la receptividad, ¿vale? Eso se traduce a algo mucho más sencillo que todo eso que está anunciado ahí. Por ejemplo, en el ejemplo que hay a la derecha, ahí, a ver si puedo mover esto para acá, ¿vale? Un trozo de un graph set, ¿no? Me pone una etapa 2 donde pone como acción subiendo. Eso es un graph set de nivel 1, ¿vale? Salvo que subiendo sea la etiqueta, sería un graph set de nivel 1. Hay una etapa 3 que pone temporizar, y en medio veis que pone una línea, que es esa unión orientada que va de 2 a 3, y en medio una línea un poco más gruesa en perpendicular. Esa línea en perpendicular más gruesa es lo que llamamos la transición. Y el FDC guión bajo arriba, final de carrera de arriba, eso sería la receptividad. En este caso, la condición lógica. La condición lógica en este caso es una variable. Es decir, voy a poder franquear la transición cuando esa variable valga 1, cuando la condición lógica valga 1. Podría ser una AND, podría ser una OR, podría ser una condición lógica, todo lo complicada que queráis. Cuando esa condición lógica sea igual a 1, pasamos de la etapa 2 a la etapa 3 en este caso. Solo hay una única entrada como receptividad. En cuanto esa variable vale 1, pasamos de la 2 a la 3. Eso solamente se va a poder hacer si la transición está validada, que quiere decir que la etapa 2 tiene que estar activa. Ahí, bueno, esto lo dibujé en su momento y no está muy bien dibujado, pero debajo del 2 hay como un punto, ¿no? Ese punto que ponemos en el cuadrado quiere decir que está validada la transición. Sí, la transición, exactamente. ¿Vale? Es un punto que me indica que es la etapa que está activa. ¿Vale? Eso es una transición. Normalmente las receptividades están asociadas a las entradas. Las transiciones están asociadas a las entradas. Cuando hay una variación en las entradas es cuando evolucionan. No solo van a ser entradas. Puedo tener salidas también. Y puedo tener, por ejemplo, temporizadores, ¿vale? En las transiciones. Pero es bastante normal que estén asociadas con entradas. Mientras que las acciones, decíamos antes, van a estar asociadas con salidas. Recalco esto porque luego a la hora de hacer los ejercicios a veces hay cierto lío, hay cierta confusión. No sé bien por qué, pero bueno, se da a veces la confusión de meter, por ejemplo, una entrada en una acción y cosas por el estilo. Bueno, más abajo tenemos ejemplos de transiciones. ¿Vale? Se puede dibujar la transición con una línea únicamente perpendicular a la unión orientada,
o como con una T ahí acostada, ¿no? Como si fuese el símbolo de un accionamiento manual invertido. ¿Vale? De las dos maneras se puede hacer. Yo tiendo más a hacerlo simplemente con la raya, pero lo vais a ver de las dos maneras. ¿Vale? Y bueno, ahí lo tenéis con diferentes nomenclaturas, ¿no? Con diferentes maneras de ponerlo. Con una representación literal, lo que sería un grafset de nivel 1, con una representación simbólica, que podría ser el simbólico, la etiqueta en un grafset de nivel 2, referido a un autómata. Y bueno, por último os describe ahí, a continuación os describe las uniones orientadas, que ya hemos visto que son esas líneas que vienen una etapa con otra y sobre las cuales dibujo la transición. ¿Vale? Las uniones orientadas unen etapas a las transiciones y las transiciones a las etapas siguientes. Señalan cambio de las evoluciones, se representa mediante líneas horizontales o verticales. Las líneas oblicuas pueden ser empleadas excepcionalmente siempre que añadan claridad al diagrama. Por convenio, el sentido de las evoluciones en un grafset siempre es de arriba hacia abajo. ¿Vale? El grafset empieza arriba y va evolucionando siempre hacia abajo, en vertical. Cuando quiero volver hacia arriba o me muevo en horizontal, tengo que añadir una flecha sobre la línea, sobre la unión orientada, para indicar el sentido de evolución. ¿Vale? Cuando va hacia abajo no hace falta, pero cuando voy en horizontal o hacia arriba es necesario añadir una flecha para que quede claro en qué sentido está evolucionando el grafset, ¿vale? Se pone sobre la unión orientada, sobre la línea de la unión orientada. Hay que evitar las líneas oblicuas también a la hora de dibujar, ¿vale? Es recomendable evitarlas. Venga, ¿dudas hasta aquí? Reglas de evolución. Bueno, ya las hemos dicho realmente. Las reglas que marcan la evolución son las siguientes. Situación inicial. La situación inicial del grafset caracteriza el comportamiento inicial de la parte de mando en relación a la parte operativa y corresponde a las etapas activas en el comienzo del funcionamiento, que acabamos de ver que la señalamos por un doble cuadrado. Si esta situación es siempre la misma, caso de los automatismos cíclicos, estará caracterizada por las etapas iniciales. Este caso corresponde a un comportamiento de reposo, normalmente de la máquina. Es lo normal, que las máquinas empiecen de parado siempre. Pensar que si yo una máquina meto corriente en el cuadro y la máquina arranca sola, me va a generar en la mayor parte de casos una situación peligrosa, entonces hay que intentar evitarlo. En automatismos no cíclicos, la situación de partida depende del estado del proceso en el momento en el de la puesta en marcha de la parte de mando. La forma de establecer la situación inicial debe ser definida en el grafset o en la documentación adjunta. ¿Vale? Hay automatismos que a lo mejor los paro y la máquina se queda en un determinado estado y quiero que cuando arranque la máquina retome esa posición. En ese caso no hablaríamos de una etapa inicial. Sí puedo tenerla para el primer arranque de la máquina, pero luego, pues nada, tendré que describir en el grafset claramente esa parada, ¿no? Nosotros vamos a ver cómo se puede congelar un grafset y en ese caso podríamos hacer que si yo le quito tensión al autómata, al arrancar, vuelva a esa etapa que yo tengo. Voy a guardar toda una serie de marcas, todas las etapas, y si hago esas marcas remanentes, es decir, que las guarde el autómata en su memoria EEPROM, cuando se apague, cuando le quite corriente, al arrancar de nuevo las va a recuperar y va a seguir activa la misma etapa que estaba cuando estaba funcionando. ¿Vale? Eso es bastante útil para algún tipo de máquinas que me interesa que funcionen así. En otras, a lo mejor lo que me interesa es que cuando yo arranque, la máquina vaya a una determinada posición siempre para empezar. Bueno, puedo tener en ese caso, si la máquina se paró en una posición que no era la correcta, una rutina inicial de inicialización, que me lleve la máquina al estado inicial. ¿Vale? También sería otra posibilidad dentro de esa situación inicial. Franqueo de la transición, que ya lo hemos visto también. La evolución de la situación de grafset corresponde al franqueo de una transición. No puede producirse más que cuando esta transición está validada y cuando la receptividad asociada en esa transición es cierta. Cuando estas dos condiciones se cumplen, la transición es franqueable y entonces es franqueada obligatoriamente. Cuando se dan esas dos condiciones,
se franquea. El franqueo significa que la etapa anterior se desactiva y la siguiente se activa, ¿vale? En este trozo de GraphSet que poníamos como ejemplo aquí, este de aquí, si está subiendo, está activa la etapa 2, es decir, está validada la transición y se pulsa el final de carrera, que es la receptividad asociada a la transición, al darse esas dos condiciones, la de etapa 2 se desactiva y se activaría la etapa siguiente, que sería la 3. ¿Vale? Y siempre lo va a hacer así, necesariamente lo va a hacer así. ¿Vale? Bueno, pues eso es como funciona un GraphSet sencillo, funciona así, ni más ni menos. Bueno, ahí os explica un poco más de la evolución de las etapas activas. La evolución significa que se desactiva la anterior y se activa la siguiente, os lo pone ahí con un gráfico. Y nos añade el tema de las divergencias y las convergencias. Es decir, el GraphSet no tiene por qué ser únicamente lineal. Aquí anteriormente, bueno, os voy a enseñar uno que sea directamente lineal. Por ejemplo, este de aquí, si le quito la parte que está en color rojo, miro solo lo negro, sería un GraphSet completamente lineal. Aquí lo tengo, este. Sería completamente lineal si le quito la parte en rojo. Eso sería, por ejemplo, el usillo, ¿no? ¿Tenéis en la cabeza el usillo? Vamos a olvidar por ahora la parte que está en color rojo, ¿vale? Esa vamos a olvidarla. El usillo era aquella máquina que habíamos hecho en primero, que decíamos que era un tipo de máquina que se utiliza a su vez en muchas máquinas industriales, que por eso era un funcionamiento que era relevante, era necesario conocerlo. En este caso, lo que tenemos es un GraphSet del usillo. Yo parto de la etapa inicial 0, ¿vale? Que para mí es que el usillo esté parado, me da igual que esté pulsando un final de carrera o no, ¿vale? Eso es independiente de dónde esté. Yo arranco el autómata y el usillo está, por ejemplo, en el medio, parado. Pulso marcha. Ahí tengo una unión orientada con una transición cuya condición lógica es pulsar marcha, ¿no? Cuando pulso marcha, la variable en marcha es igual a 1, se desactivaría la etapa 0 y se activaría la etapa 1. En la etapa 1 pone una etiqueta que es there, que será pues que el usillo se mueva a la derecha, ¿no? Por ejemplo. Se está moviendo a la derecha y ¿hasta cuándo se está moviendo? ¿Cuándo evoluciona el GraphSet? ¿Cuándo cambio de etapa? Cuando presiono el final de carrera de la derecha, ¿no? Cuando el usillo se está moviendo a la derecha y pulsa el final de carrera, tengo la transición validada porque la etapa 1 está activa, se está moviendo a la derecha y además se cumple la receptividad asociada a la transición, que es la variable final de carrera. Se dan las dos condiciones, el GraphSet evoluciona, con lo cual se desactiva 1 y se activa 2. Tendría en este momento activa la etapa 2 de ese GraphSet. En la evolución puramente lineal no. Ahora vamos a ver con la divergencia en qué casos sí. Pero en principio cuando la secuencia es puramente lineal no puede haber nunca dos etapas activas. Solo va a haber una excepción, que es cuando tengo una divergencia con dos secuencias simultáneas. En el resto de casos, solamente una etapa activa. De hecho, en la programación tendré que asegurarme precisamente de eso, de que si lo hago bien, no va a haber más de una etapa activa en el GraphSet. ¿Vale? Que eso es normal. En la mayor parte de casos de GraphSet solo voy a tener una etapa activa. Estaríamos en la etapa 2 y lo mismo de antes. La etapa 2, ¿qué es? Temporización pone temp 5 segundos. Va a estar parado, es decir, no tengo ninguna salida ni de derecha a izquierda activada en esta etapa, con lo cual simplemente estoy contando tiempo, está parado, y cuando el tiempo llega a 5 segundos, la variable tiempo, si estoy programando en el autómata, sería, por ejemplo, pues un T33, que es 1, con el valor de 5 segundos, que yo le haya puesto en la entrada PT del bloque. Cuando eso es 1,
se desactiva la 2 y se activaría la 3, que es que el GraphSet ha evolucionado de 2 a 3 y la acción que tiene asociada a la 3 es el movimiento a izquierda. ¿Vale? ¿Hasta cuándo se está moviendo? Luego pone aquí otra transición debajo, FCI, final de carrera de la izquierda. Olvidar lo que está en color rojo por ahora, ¿eh? Solo lo que está en color negro. Es decir, ha llegado al final de carrera de la izquierda y lo que tiene que hacer es pararse, ¿no? Y ahí, como tengo una línea horizontal y luego en vertical hacia arriba, añado flechas para indicar que el GraphSet evoluciona. ¿A dónde? Pues a la etapa 0, ¿no? Me faltaría poner aquí una flecha también. ¿El qué? Etapa 0 es parado, sí. En este caso quedaría parado con el final de carrera izquierdo pulsado. Aunque bueno, eso para el GraphSet tampoco es irrelevante, por así decirlo. Vale. Exactamente, sí. Sí, sí. Veis que antes en la descripción que hicimos del portón, ¿no? Es muy similar. Yo tengo que ir pensando cómo va funcionando el usillo y cada uno de los cambios en el funcionamiento me va a dar lugar a una etapa, por la general. Parte de parado se va a mover a la derecha, eso sería una etapa. Luego va a estar parado contando tiempo en la parte, en este caso, de la derecha, eso sería otra etapa, porque han cambiado las salidas, ¿no? Si os fijáis, hay cambios en las acciones. Lo que decía en el estado del mando del automatismo, que decía ahí en los apuntes. Luego, cuando acaba de contar, hay otro cambio, ¿no? Que es que empieza a moverse hacia la izquierda. Eso sería otra etapa diferente. Y luego vuelve una situación que es la misma del principio, que está parado, por eso vuelvo a la etapa 0. Ya no pongo una nueva etapa debajo, una etapa 4 que se ha parado, porque ese estado ya lo tengo contemplado. ¿Vale? El número de estados que tengo en el automatismo tengo que intentar que sea el menor posible que me describe el funcionamiento del automatismo. ¿Vale? Aquí menos es más. Cuanto menos etapas ponga, pues mejor, porque he conseguido describir el automatismo con una cantidad de etapas más pequeña, con lo cual voy a tener un programa más sencillo, más pequeño, y va a ser más fácil luego de llevar a la práctica eso. Vale. Bueno, eso sería un GraphSet puramente lineal. A esto le añadiríamos las convergencias, las divergencias. Bueno, ¿qué son las convergencias y las divergencias? Son estas 4 situaciones que tenemos ahí. Tenemos divergencia en O y convergencia en O por un lado, en la parte de la izquierda, y luego divergencia y convergencia en I por otra parte en la derecha. La O se refiere a una O exclusiva. O va por una rama o va por la otra. Nunca por las dos a la vez. Y la I se refiere a que va a evolucionar por las dos ramas simultáneamente. Indica simultaneidad. No es el sentido exactamente de la O y la I lógicas. ¿Vale? Divergencia en O significa que tiene que optar por un camino o por otro camino. Y la divergencia en I significa que las dos ramas van a estar activadas simultáneamente. Indica simultaneidad. ¿Vale? Eran los dos casos que os decía antes. Cuando tengo una divergencia puede darse el caso de que siga con una única etapa activa, con lo cual o va a tirar por la izquierda o va a tirar por la derecha. Esa divergencia puede ser múltiple, ¿eh? En vez de diverger en 2, podría tener 4, 5, 3, el número de ramas que sea necesario para describir el automatismo. Vale. Hay que intentar, cuando se hace una divergencia de ese tipo, que esas dos ramas sean excluyentes desde un punto de vista lógico. ¿A qué me refiero? A que la transición que yo ponga para ir por un camino y la que pongo para ir por el otro camino, en la lógica que tengan, es decir, la receptividad, su condición lógica, tiene que ser excluyente. Muchas veces se logra poniendo una variable afirmada en una de las receptividades y negada en la otra receptividad, con lo cual yo automáticamente hago la condición lógica excluyente. Pensando en una condición AND, ¿no? Que es el ejemplo que os pone ahí en verde, que pone
I 0.1 por negación de I 0.2. Y en la de la derecha pone I 0.2. ¿Vale? Es decir, genero con la condición lógica una exclusión que tenga que ir por un sitio o tenga que ir por el otro, pero nunca va a poder evolucionar por los dos al mismo tiempo. Hay veces que las condiciones lógicas ya por construcción del automatismo son incompatibles. En ese caso no hace falta. Si I 0.1 y I 0.2, tal como está construido el automatismo, es imposible que se activen al mismo tiempo, entonces la exclusión ya la tengo por la propia instalación. No necesito yo asegurarme de que son excluyentes las dos condiciones. De todas maneras, yo siempre suelo recomendar y recomiendo que se hagan excluyentes, aunque sean imposibles. Porque a veces un automatismo lo que es imposible, en caso de una avería, puede llegar a ser posible en las entradas, por un error de uno de los sensores, por ejemplo. Sí, exactamente es el equivalente a un enclavamiento. Al final poner en una AND con una negación, en un enclavamiento eléctrico en lógica cableada, es poner un contacto cerrado en serie. La misma lógica que el enclavamiento. Hago imposible las dos situaciones al mismo tiempo. Vale. De esa manera, yo en una divergencia voy a tener que solo una de las dos condiciones lógicas es cierta y entonces la primera de las dos que sea cierta es la que se va a llevar el gato al agua, la que va a hacer que el graph evolucione por su rama. ¿Vale? Si se cumple la condición A, que es I 0.1 por I 0.2 negada, la que se activa es la etapa número 2. Mientras que si se cumple la I 0.2, esta 1, la I 0.2, entonces la que se va a cumplir va a ser la otra, ¿no? La condición lógica B y por tanto evolucionará de la 1 a la 3. ¿Vale? En este tipo de divergencia, en el GraphSet sigo teniendo una única etapa activa. ¿Vale? Lo que pasa que va a estar o en una rama o en otra rama. Cuando yo en un punto determinado vuelvo a juntar las dos ramas, porque tarde o temprano las voy a volver a juntar en una única secuencia, tengo que hacer lo que llamamos la convergencia en O. Que es lo mismo, tendrá sus dos etapas con dos condiciones lógicas correspondientes a cada una. Ahora ya da igual que sean excluyentes o no sean excluyentes, porque como solo va a haber una de las dos ramas activas, una de las dos etapas activas, pues solamente va a poder estar validada una de esas dos transiciones, nunca las dos. Con lo cual, nada, sus dos condiciones lógicas separadas, según la rama que esté activa, pues evolucionará de 2 a 4 o de 3 a 4. Siempre que tenga una divergencia en O, tiene que terminar en una convergencia en O. Siempre, ¿vale? En este tipo de divergencias voy a tener lo que llamamos etapas... la siguiente, que me estoy adelantando. ¿Vale? Aquí nada, una de las dos ramas activas, una única etapa activa al mismo tiempo y la primera de las transiciones, esas dos primeras transiciones que me dan lugar a la divergencia tienen que ser excluyentes. Otro tipo de divergencia, la otra que hay, solo hay estas dos, sería la divergencia en I. La diferencia a la hora de dibujarlas es que en la divergencia en I pongo una doble raya. En vez de una raya única, una raya simple, pongo dos rayitas en paralelo. ¿Vale? Raya doble. Fijaros que ahora también hay otra diferencia y una única transición. Tengo una única transición. ¿Por qué una única transición? Porque se van a activar las dos a la vez. En este caso, la etapa 2 y la etapa 3 se van a activar al mismo tiempo. Y el GraphSet va a estar evolucionando por dos ramas distintas. En cada una de esas etapas, de esas dos ramas, va a tener acciones que pueden ser distintas o pueden ser similares. Pero va a estar haciendo dos cosas a la vez. Aquí convertiríamos el automatismo en una multitarea. Estoy haciendo dos acciones al mismo tiempo. ¿Vale? Estoy evolucionando por dos ramas al mismo tiempo. Por eso os pone en el 2 y en el 3 el punto, indicando que ahí se activarían las dos a la vez. Siempre que tengo una divergencia en I, lógicamente tengo que acabar con una convergencia en I, que sería lo que tenéis dibujado justo debajo. Es decir, en algún punto
tengo que volver a juntar esas dos ramas y hacer que el grafset evolucione de manera normal, con una única etapa activa. También tengo una única transición en ese caso, ¿vale? La condición para una convergencia en I es que esté activa la etapa 2 y al mismo tiempo, simultáneamente, esté activa la etapa 3. Solo en el caso en el que estén activa la 2 y la 3 voy a tener la evolución. De ahí también el nombre de divergencia, de convergencia en I, ¿no? En este caso sí que es una I lógica. Tienen que estar las dos etapas de la parte superior activas para poder evolucionar a la etapa 4. ¿Vale? Esa transición, en muchos casos, la que está marcada con D, puede ser la condición verdadera, un 1 lógico siempre. Es decir, le pongo como única condición que 2 esté activa y 3 esté activa para que evolucione. Es decir, no tengo por qué tener una condición lógica. Podría tenerla, pero puede ser simplemente un 1 lógico. Es decir, una condición que siempre es verdadera. Es como decir que no tengo transición, sino que directamente en cuando la transición, no tengo, perdón, receptividad, en cuanto directamente están validadas las dos etapas, evoluciona hacia la 4, en este caso. ¿Vale? Eso sería la divergencia en I. Siempre que tengo una divergencia en I, acabo con una convergencia en I. De la misma manera que siempre que tenía una divergencia en O, acabo con una convergencia en O. ¿Vale? Estas divergencias en I, por ejemplo, son muy útiles para ganar tiempo en un automatismo. Cuando puedo ir haciendo dos cosas a la vez, pues el graph se va a evolucionar, voy a dividir la secuencia en dos y voy a estar realizando dos secuencias al mismo tiempo. Los graph set que tienen divergencia en I muchas veces se pueden solucionar con un graph set puramente lineal, pero en ese caso el tiempo de ejecución del ciclo completo de la máquina va a ser más alto, porque ya no estoy haciendo cosas a la vez, voy a hacer todas las acciones de una en una, ¿no? Todas las etapas las voy a ir cubriendo de una en una, mientras que aquí puedo tener cosas que suceden simultáneamente. El del taladro. El del taladro sería más lineal. Sería más lineal, porque realmente el del taladro sería algo parecido a esto de aquí. No tiene en ese caso la divergencia en I. Vamos a ver un ejemplo luego, os voy a poner de unos depósitos que tiene una divergencia y una convergencia. Estoy en una parte de la instalación de un depósito llenándolo y tiene una medida, va a tardar un tiempo. Y luego en otra parte tengo otro depósito que se está llenando con otro líquido que tiene otro volumen distinto y va a tardar otro tiempo distinto. Entonces lo que hago es llenar los dos depósitos a la vez y cuando los dos están llenos ya evoluciona el graph a vaciar una tolva en la que están vertiendo el líquido ya para que siga, ¿no?, el proceso que sea. La tolva se vuelca en otra parte del proceso y demás. Eso es un ejemplo de dos acciones simultáneas. Si yo tengo que llenar un depósito, esperar a luego llenar el otro, lo hago puramente lineal, voy a perder el tiempo, ¿no?, de llenado del que más tarde. De esa manera puedo llenar los dos depósitos a la vez, me estoy ahorrando el tiempo, en tiempo al menos del más pequeño, del que menos tarda en llenar. Estoy ganando ese tiempo al proceso. ¿Vale? Se hace normalmente por cuestiones de rapidez en la ejecución de un determinado proceso. La divergencia en I, la divergencia en O, pues la tenemos ya en este ejemplo que teníamos antes aquí. Que os dije, ignorar la línea roja, eso que estaba dibujado ahí, a ver si lo encuentro. Eso era una divergencia en O, dibujada de otra manera más sencilla, pero al final una divergencia en O. Fijaros en la etapa 1. En la etapa 1 parten dos líneas, ¿no?, dos uniones orientadas. Una en horizontal, hacia la izquierda, de color rojo, y una en vertical, desde la etapa 1 a la etapa 2. Realmente lo que tengo ahí es una divergencia en O. Tengo dos transiciones, que además fijaros que son excluyentes, porque yo he puesto final de carrera de la derecha negado por paro. Y en la que está justo debajo he puesto final de carrera de la derecha.
ya estoy haciendo que esas dos condiciones no se pueden dar al mismo tiempo, porque en una aparece la variable final de carrera y en la otra la variable final de carrera negada. Eso es una divergencia en O, ¿vale? Que me lleva también a la etapa, en este caso, la etapa 0, ¿vale? Las divergencias no tienen por qué tener el mismo número de etapas, pueden tener etapas diferentes o incluso no tener ninguna etapa. En este caso es una divergencia que me lleva directamente a la situación de parada. Si sigo el sentido de la flecha, me llevaría hacia la izquierda, luego me lleva hacia arriba y de ahí a la etapa 0, ¿no? El recorrido que sigue cuando se cumple esta receptividad es volver a la etapa 0. ¿Vale? Si se cumple el final de carrera, pues evolucionaría de 1 a 2. ¿Vale? La convergencia la tengo aquí. La condición de la divergencia, en este caso, es la misma que la condición de la convergencia, porque no tengo ninguna etapa en medio. No tengo ninguna etapa en medio. No tengo por qué tenerla. ¿Vale? No es necesario. Tenéis lo mismo aquí dibujado de otra manera. Lo podría haber dibujado así. ¿Vale? Tal como aparecen los apuntes, da que pensar que hay que dibujarlo necesariamente de esta manera, pero se puede simplificar y poner la línea en horizontal directamente. ¿Vale? La transición la dibujo en este sentido, con la línea gruesa esa en vertical y está. ¿Vale? Tengo que, eso sí, que indicar la flecha, para que se entienda bien que va hacia la derecha. En este caso hacia la izquierda, perdón. ¿Vale? Aquí el grafo está incompleto, continuaría con lo demás. Dime. En ese ejemplo, los seis separos, puedo poner el cuadrado con 0, para identificar que el punto llega a la evolución o la etapa del plano. No es necesario, no se pueden repetir además. Tienes que llevarlo mediante líneas a la etapa donde quieres que llegue. Lo que sí se puede hacer, que se hacen algunos cuando tengo muchas de estas líneas, lo que se hace es interrumpirlas. Y entonces se pone una flecha de salida, se interrumpe la línea que termina en una flecha y en la flecha se pone la etapa a la que va, como un punto de salida, como hacemos en los planos cuando mandamos una línea de potencial de un plano a otro. Y luego en la etapa 0 pones de dónde viene una flecha de llegada y le indicas la etapa de la que viene. Las etapas se suelen indicar en ese caso con la letra X, X0, X1, X2, eso significa etapa 0, etapa 1, etapa 2. Pondrías una flecha con X0 y en la etapa 0 pondrías una flecha de llegada que ponga X1, ¿no? En este caso. A dónde va abajo y de dónde viene en la 0 arriba. Eso sí, es una manera de hacer referencias, de simplificar cortando líneas y demás. Eso se hace, por ejemplo, cuando tengo estos tipos de paros que salen de un montón de etapas y va a haber un montón de líneas que me llevan a la misma situación, pues se suele hacer para no tener todo lleno de líneas, para simplificar. ¿Vale? Lo tenéis, por ejemplo, en este, ya completando... A ver, no es que ninguno está bien dibujado del todo. En este, ¿no? Que es otro parecido. Veis que tiene dos salidas iguales con la seta que me llevan a la etapa 0. Otro caso de divergencias en O. Otro caso de divergencias en O. Bueno, eso es principalmente todo lo que hay que saber del GraphSet, ¿vale? Aquí ya nos explica lo que queda a continuación, las diferentes opciones que hay de estructuras. Dime. Ahora os voy a poner uno después, sí. Los tipos de secuencias que se dan, más típicos, os los pone por aquí, ¿vale? En el GraphSet. La secuencia única, nada, es el más sencillo, que son una fila de etapas una debajo de otra, que sigue una secuencia hacia abajo y única. Y al final, pues seguramente te va a llevar al principio, ¿vale? A la 0. Secuencias simultáneas y paralelismo estructural, que sería dominado por la estructura esa de la divergencia en I. Aquí te pone 2 ramas, pero podrían ser 3, 4, 5, las ramas que sean, igual que en el otro tipo de convergencia. No tienen por qué ser solo 2. Esto es lo que llamamos también, os lo ponéis, paralelismo estructural. Aquí hay que tener cuidado al programar de hacer bien la convergencia para que luego tener solo una etapa activa.
¿vale? En estas, las acciones finales, las que están señaladas ahí como acción F o como acción G, se suelen llamar etapas de espera. Son muchas veces etapas que no tienen ninguna acción. En el caso de que fuesen de espera no tendrían acción. ¿Por qué necesitamos etapas de espera? Bueno, porque las dos secuencias no tienen por qué ser igual de rápidas, no tienen por qué terminar al mismo tiempo. Para volver a juntarlas en una secuencia única, una de las dos va a tener que esperar, ¿vale? Una de las dos va a tener que esperar. Una de las dos ramas va a tener una etapa al final que no tiene ninguna acción. Eso es lo que llamamos una etapa de espera, ¿vale? Puede darse el caso que también lo tengan las dos. Imaginar un automatismo donde unas veces la rama de la izquierda es más rápida que la de la derecha, o al revés, puede suceder también lo contrario. En ese caso, las dos ramas van a tener una etapa de espera. No pasa nada, las etapas de espera, en cuanto son activas, porque se cumple la transición que hay justo antes, y están las dos, evoluciona ya la 6, ¿no? En este caso, está activa la 3, está activa la 5, en cuanto se da la condición que ponéis F multiplicado por G, evolucionaría automáticamente a la 6. Pero bueno, que sepáis que en esa estructura vais a tener etapas de espera. El automatismo se tiene que esperar. Una rama tiene muchas veces que esperar a la otra. Eso me da lugar a una etapa que no tiene acciones. Una etapa que no tiene acciones. Puede haber etapas sin acciones en los graphs, ¿eh? Puede haber etapas sin acciones. Típico de las etapas de parada, por ejemplo. Típico de las etapas de parada. O de espera, como es el caso. Selección de secuencia. Esto sería la convergencia, la divergencia, perdón, en O. Sería una selección de secuencia. Secuencias que son exclusivas, como decíamos antes. ¿Vale? Ahí tenéis ejemplos. Puede ser un salto de etapas también. Puede ser un salto de etapas. Aquí tenemos varias opciones. Es todo lo mismo, ¿eh? Son a base de convergencias y divergencias en O, pero con diferentes finalidades. El salto de etapas es lo que estábamos haciendo en el paro que enseñábamos antes, que pasábamos a la etapa 0. Ahí lo que hace es un salto, deja de ejecutar las acciones de las etapas que hay después de la etapa 1, en ese que estábamos mostrando, y me vuelve directamente a la etapa 0. En este caso, para una acción de parada. ¿Vale? Aquí, en este que tenéis en la parte de la derecha, lo que hace es repetir dos acciones. Hasta que no se dé una determinada, o mientras se dé una determinada condición lógica, va a estar ejecutando la acción 2 y la acción 3. Imaginar, por ejemplo, un graphset que realiza, dentro de una secuencia, realiza de manera repetida una acción. Con un cilindro neumático, un ejemplo. O sea, una máquina que remache o que esté machacando otra pieza, le esté golpeando, y la quiera golpear 10 veces. Pues para lo que sea, porque estoy aplanándola, o estoy doblándola, o estoy haciendo lo que sea sobre ella. Yo lo que pondría en el graphset sería un contador. Cada vez, por ejemplo, que se ejecuta la etapa 3, incrementa un contador. La acción podría ser, incrementa el contador. Cuando el contador llega a 10, me escapa de esa secuencia, ¿no? Si el contador es... La condición lógica en este caso sería, si el contador es menor de 10, me vuelve hacia atrás, ¿no? Vuelve a ejecutar la acción 2 y ejecutar la acción 3. Imaginad dos cilindros golpeando la pieza. Primero el 2 y luego el 3. O primero la acción E, que sería un cilindro, y luego la acción G, que sería el golpeo de otro cilindro. Cuando se cumple la condición de que es igual a 10, en vez de volver atrás, evoluciona para el otro lado. ¿Vale? Sería cierto esa que pone ahí F por G y se activaría la 4. Una secuencia donde tenga algo que se tenga que repetir, pues me va a dar lugar ese salto de etapas. Los paros que me llevan una etapa de parada, una etapa inicial, también suelen ser saltos de etapas. ¿Vale? Y eso lo hago, al final es una divergencia en O, exactamente igual que cualquier otra, ¿no? Las secuencias exclusivas, que es cuando tengo pues varias etapas en cada una de las ramas, y cuando tengo solo dos etapas, una en cada lado, es lo que llamamos paralelismo interpretado. Bueno, podrían ser dos o podrían ser más, pero con una única etapa en el medio, ¿vale? Y se vuelven a juntar. Eso es para una secuencia donde voy a realizar una acción u otra en función de unas determinadas condiciones, ¿vale? Eso es lo que se llama el paralelismo interpretado. Interpreto cómo está el estado del automatismo y en función de ese estado
pues hago una cosa o hago la otra. No siempre voy a hacer lo mismo. En cada secuencia, según se den unas circunstancias u otra, puedo ejecutar las acciones de la etapa 3 o las de la etapa 4. ¿Vale? Bueno, luego puedo tener lo que se llama la reutilización de la misma secuencia. Un graph set que me saca a otro graph set, que sería lo que tenemos ahí en ese ejemplo. En esa etapa 12 que pone como acción S32, lo que me está diciendo es que salimos a ese graph set 32, ¿no?, que hay ahí. Dentro de esa acción, lo que sería, o lo que consistiría, sería la ejecución de ese graph set que tengo a la derecha. ¿Vale? Se llama también reutilizar una secuencia. Tengo una parte de la secuencia que la reutilizo dentro de otra etapa. Esto lo veremos al final del tema sin algún ejemplo un poco más complejo. ¿Vale? Puedo tener también un graph set que me remita a otro graph set, que me saque a otro graph set distinto. Entero. Este podría ser esta etapa, por ejemplo, de aquí, que me saque un graph set y ese graph set se ejecute completamente antes de volver a la secuencia anterior. La gestión, por ejemplo, de una situación de parada, cuando es compleja, cuando una parada implica que voy a tener que realizar una serie de acciones en el automatismo para ponerlo en las condiciones iniciales, pues puedo salir del graph set principal y describirlo en otro graph set secundario. Bueno, y ahí os lo va explicando todo. Vale. Venga, vamos a hacer un graph set para aprender a hacerlo. Vale. Lo vamos a hacer a mano. Luego, para los ejercicios que hagamos, lo suyo sería hacerlo con el AutoCAD para que quede limpio, curioso. ¿Vale? A nosotros nos va a servir, como no tenemos en nuestro autómata la posibilidad directamente de programar en GraphSet, si la tenemos, por ejemplo, en el Celio, y os la enseñaré, que ahí sí que se puede hacer un GraphSet. Es un poco más feo que esto porque, bueno, se le meten en las condiciones lógicas, en vez de ponerlo como una ecuación, se pone con puertas lógicas. Entonces, se genera un gráfico ahí un poco engorroso, pero es un GraphSet tal cual, indica la norma. Nosotros lo que vamos a hacer es, a partir del GraphSet, os voy a enseñar cómo lo transformo eso en un diagrama COP, en un programa. Que nos van a salir programas muy largos, ¿vale? Pero el paso de uno a otro va a ser muy directo, muy sencillo, porque se va a hacer siempre igual, no hay que pensar nada, es automático. Esa es un poco la idea de cómo vamos a trabajar. A ver, un GraphSet sencillo. Vamos a empezar por el usillo, aunque nos salía ahí hecho. Vamos a pensar en el GraphSet del usillo, a ver cómo se podría hacer. ¿Vale? Bueno, lo primero de todo, ¿por dónde empezamos? Etapas de funcionamiento del usillo. Tengo que pensar en cómo funciona. El usillo, yo le doy a marcha, parte de una situación de parada, se mueve hacia la derecha, presiona el final de carrera, temporiza un determinado tiempo, parado en esa posición de la izquierda, dije de la derecha. Al cabo del tiempo se activa, se mueve hacia la izquierda y está moviéndose hasta que pulsa el final de carrera de la izquierda, momento en el que se para. Etapas que yo saco de ahí. Usillo parado, usillo girando a la derecha, moviéndose a la derecha, usillo parado en la derecha, temporizando, usillo moviéndose a la izquierda. Y luego situación de parada, es decir, tengo la etapa de parada, la de moverse a la derecha, la de contar el tiempo y la de moverse a la izquierda. Me salen así, en principio, cuatro etapas. Bueno, a ver si voy a ser capaz de dibujar aquí porque no me funciona el otro cacharro. Vamos a intentar dibujarlo aquí, a ver si me deja...
Vale, tendríamos la etapa 0, que vamos a decir que es una etapa inicial, ¿vale? Siguiente etapa, ¿cuál decíamos que era? Bueno, dibujo la unión orientada. Esto va a ser un infierno, porque además tampoco me da las opciones que me tiene que dar este. Voy a pedir casi un rotulador a... Voy a pedir un rotulador a Ricardo y vamos a hacerlo por el método tradicional. Sí, no es... No trafica con... Bueno, vamos a seguir a mano. Etapa 1. ¿Vale? Y la acción va a ser moverse a la derecha. Voy a dibujar primero las etapas y luego voy poniendo las acciones. Otra etapa, la etapa 2, que es la que va a ser de contar el tiempo. ¿Vale? Sería la etapa 2. Etapa 3. Vuelve hacia la izquierda. Vale, y luego de que vuelva a la izquierda, tendría que volver a la etapa 0, ¿no? Porque al final se vuelve a parar, que sería la etapa inicial. Y volveríamos ahí. Vale, en este tramo le pongo una flecha. Aquí le pongo una flecha. Y aquí le pongo una flecha. Todo lo que no sea vertical y hacia abajo, tenemos que poner en los recorridos una flecha. ¿Vale? Bueno, vamos a poner las acciones y las transiciones. Primero las acciones. En la etapa 1, ¿qué salidas tengo activas? Pues voy a tener el movimiento hacia la derecha, ¿no? Bueno, estoy haciendo con el ratón, si me podéis entender algo será un milagro. Vamos a ponerlo muy simplificado. Derecha. ¿Vale? Eso puede ser el simbólico del programa del autómata. Estaríamos en un graph set de nivel 2. La siguiente etapa, esta sería la temporización, ¿no? Bueno, como estaríamos en un nivel 2, yo pondría que activo un T33, por ejemplo. T33 es de 10 milisegundos. Si quiero temporizar, por ejemplo, 5 segundos, tendría que poner 500. Pues le ponemos aquí el valor de temporización. Como estoy en nivel 2, vamos a ponerle 500. ¿Vale? Un T33 e indico que está a un valor de 500. Eso es una acción. ¿Por qué es una acción? En el programa del S7200, el temporizador al final es como una bobina, ¿no? Lo pongo al final del segmento en la parte de la derecha. Eso es una bobina. Cuando yo conecto un temporizador para que cuente tiempo, lo que hago es alimentar la bobina del temporizador en lógica cableada. Por eso es una acción. Es como si fuese una salida. ¿Vale? Es como si fuese una salida a todos los efectos. Y la acción última que tengo en el graph set, la etapa de vuelta, sería que está moviéndose a la izquierda. Vale. Y me quedan las transiciones. Las transiciones sería una aquí, lo indico con una línea ahí un poco más gruesa, ¿no? Horizontal. Otra transición la tengo aquí. La otra transición aquí es donde voy a poner esa condición lógica
que me hace evolucionar el GraphSet, ¿no? De una etapa a otra. Venga, la primera transición. ¿Qué hace que gire a la derecha? Que pulso, por ejemplo, marcha, ¿no? Sería, por ejemplo, ahí, pues pulsar marcha. Pulso marcha y empiezo a girar a la derecha. ¿Cuál sería la siguiente transición? Está moviéndose a la derecha y llega a un final de carrera, por ejemplo, ¿no? Que está en la derecha. Final de carrera de la derecha. Esa va a ser la condición lógica que me va a pasar del 1 al 2. Por ejemplo, FCD, final carrera derecha. Está en la derecha y está contando el tiempo, que sería la etapa 2. Para pasar de la 2 a la 3, lo que tiene es que cumplirse el tiempo, ¿no? Aquí sería que el T33 sea 1. Aquí la condición lógica sería el T33. El T33. Y la última condición lógica sería lo mismo de antes, ¿no? Si está girando a la izquierda, cuando llega al final de carrera de la izquierda es cuando se para, cuando vuelve a la etapa inicial. Aquí sería el final de carrera de la izquierda. Ese sería el GraphSet sin la condición de paro, que sería un GraphSet completamente secuencial. Un GraphSet completamente secuencial. En el que hicimos para el trabajo 1 del taladro, podría haberse hecho con un GraphSet con alguna etapa más, pero muy similar a este. Muy similar a este. Al final el funcionamiento de la parte de bajada y subida del taladro no deja de ser un usillo también. Es ese mecanismo. ¿Vale? ¿Cómo añadimos aquí la condición de paro? Lo que habíamos hecho en el anterior. La condición de paro era una divergencia en O. La divergencia en O parte una línea de la etapa y salen dos transiciones. Pues bueno, el paro tendrá sentido cuando esté girando a la derecha. De aquí tendré una línea de salida por encima de la otra transición, ¿vale? Donde tendré la condición de paro. Ahí tengo una transición. Cuando esté contando el tiempo, puede tener sentido también pararlo, ¿no? Si quiero que no continúe, que se quede parado en esa posición, pues puedo poner también otra transición aquí igual. Por encima, fijaos que le he puesto entre la transición del T33 y el 2, ¿eh? Porque tiene que atravesar o una transición o la otra transición, no puede atravesar dos. Es otra condición que tiene el GraphSet, es que no se puede atravesar más de una única receptividad, más de una condición lógica. Y tiene que ser en rojo. Lo estoy poniendo en rojo para que se vea la diferencia, todo en el mismo color, pero así es para que lo veáis mejor, ¿vale? Que como estoy dibujando con el ratón y me está quedando bastante cutre, pues por lo menos que por el color se distinga. Vale. Y cuando está girando a la izquierda, aquí pues ya no tiene sentido poner otra, puedo aprovechar la misma transición, ¿no? Si quiero pararlo antes de que llegue a la izquierda del todo, lo que añadiría aquí en la condición lógica sería un más, haría esto. Esto sería más, que significa la puerta OR, y aquí el pulsador de paro, ¿no? Que es la condición que voy a poner. ¿Vale? Aquí sería el paro, lo mismo. Voy a poner solo una P, ¿vale? La P es el paro.
Ese sería el graph set ya completo del usillo. Ese paro podría poner más, podría poner el paro o el disparo del térmico, una condición lógica, ¿no? Si le añado el térmico, sería P más T, por ejemplo, una condición OR. Si se pulsa el paro o se pulsa el térmico, se acciona el térmico, va a la etapa 0. ¿Desde dónde? Desde la etapa 1, que es cuando está girando a la derecha, desde la etapa de la temporización, cuando está parado a la izquierda, o desde la tercera etapa, que es cuando está a la izquierda, ¿no? Paro, sí, es que ya no me cabía ponerlo. Lo podemos borrar aquí, que quede todo la P y así no hay confusión. Así, todo con la P. Vale. Bueno, os propongo ahora como ejercicio, uno muy parecido a este, pero que no es exactamente igual. El taladro, ese que hicimos del trabajo 1. A ver si podéis sacar un graph set, pero solo con las condiciones que habíamos puesto en ese primer apartado. ¿Vale? Sin el paro y sin el térmico. El graph set del trabajo, el enunciado del trabajo 1, pero con graph set. ¿Cómo sería el graph set? Venga, os dejo un rato para que lo intentéis hacer y vemos si lo vamos entendiendo o no lo vamos entendiendo. Venga, ¿cuánto dejamos? Es ahora 52. Dejamos hasta ahí 10. Luego lo resolvemos, damos una solución y salimos al recreo. ¿El qué? No, mírate el enunciado del trabajo 1, que es solo la primera parte. Es como simplificar. Es un taladro, pero tiene en cuenta solo lo que es la bajada, el giro de la broca, sin paros, sin señalizaciones.